currículum académico, él es doctorado en Economía Aplicada, Estadística y Econometría por la Universidad de Valladolid en España y la Universidad Louvain en Lenovo en Bélgica. Tiene una maestría en Administración y Finanzas por la Universidad Tecnológica Latinoamericana y una licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid. Dentro de su currículum empresarial ha sido ejecutivo de compras en Agemex, coordinador de compras corporativas, jefe de compras en Agemex, materia prima e insumos, subgerente de compras en comercializadora CONAC, SADCB, gerente de la cadena de suministro, compras, costos y proyectos en comercializadora CONAC, gerente de estrategia de ventas en comercializadora CONAC, director comercial en hortalizas, legumbres, director comercial en EPL Health, director comercial en Resiner de México y actualmente es su puesto. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, Ana. Sí se me escucha bien, ¿me pueden confirmar? Sí, excelente. Sí, doctor, se escucha bien. Perfecto. Bueno, pues si me permites, Ana, voy a compartir. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos pues bueno, espero que esta breve disertación, compartirles pues algunos elementos que considero claves en esta coyuntura que nos está tocando vivir, ¿no? Para una gestión empresarial efectiva. Y, pues bueno, en concreto, tratar de enlazar un poco los tópicos o las cuestiones más importantes, los insights que vamos a desarrollar en esta breve webinar, tratar de enlazarlas con el programa que bueno, pues con muchas ganas hemos diseñado pues para tratar de aportarles valor, ¿no? en el ámbito de la gestión de sus empresas. Bueno, ¿cuáles son las claves, bajo mi punto de vista, que se requieren a día de hoy para una gestión efectiva empresarial? Bueno, pues en primer término, considero que uno de los elementos más importantes es que profesionalicemos nuestras empresas. ¿Y qué implica esa profesionalización? Pues en principio esto debe girar en torno a tres objetivos principales. El primero, pues estaríamos hablando de incrementar la productividad e incrementar el desempeño, ¿no? de nuestras empresas. ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues obviamente hay que definir correctamente los objetivos estratégicos del negocio, hay que definir los indicadores clave, hay que revisar las herramientas tecnológicas con las que contamos, en este caso, ofrecer a nuestros empleados la capacitación necesaria para desempeñar con eficacia su labor, detectar cuáles son los momentos clave de productividad en nuestras empresas, estacionalidades, día de la semana, etcétera, etcétera, donde tenemos un mayor volumen de operación, tener un buen diseño de la organización interna, y un elemento muy importante es involucrar a todo el equipo en lo que sería la toma de decisiones. Siempre 2 cabezas, 3 cabezas piensan mejor que una, sobre todo si están bien alineadas. Un segundo objetivo que estaríamos planteando en lo que es el ámbito de profesionalizar la empresa es tratar de minimizar los errores. ¿Y cómo minimizamos estos errores? Pues aquí, como tips, desde luego, hay que realizar una buena planificación, una buena planeación. Hay que tomar responsabilidades, pero desde el punto de vista de que realmente el líder debe tener estrategias, pero sobre todo tener capacidad para poder ejecutarlas, ¿no? Evitar conflictos de intereses entre las áreas. Y un elemento que pues, en gestión de operaciones y en el ámbito de aplicación de los sistemas de gestión de calidad,
pues tenemos como máxima, que es aprender de los errores. Un error está permitido en el ámbito de los negocios. Lo que no está permitido es que vuelva a ocurrir, ¿no? Finalmente, los errores indican falta de control, falta de delegación, mala supervisión, una mala formación en nuestros empleados, una asignación de tareas incorrecta, etcétera, etcétera. Entonces, el error está permitido, pero no podemos permitir que vuelva a suceder. Y un tercer objetivo que buscaríamos para incrementar esta productividad y esta mejora del desempeño sería pues, la parte de reducción de costos. ¿Qué prácticas podemos acometer para reducir los costos? Pues una primera medida sería alinear el costo de nuestras compras a nuestra capacidad de venta, verificar si realmente es un gasto indispensable o realmente podemos prescindir de él. Los cambios de proveedores plantearán ahorros para nuestra empresa, renegociar contratos, y un elemento muy importante en estos días es tener un buen control, en este caso presupuestal, es decir, tener en este caso los costos bien amarrados. Luego, primer elemento como clave para una gestión efectiva empresarial, profesionalizar la empresa, girando en torno a estos tres objetivos. En segundo lugar, clave, prepararnos para el cambio. Vivimos en entornos llamados VUCA, es decir, volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. ¿Y esto qué va a conllevar? Bueno, pues esto nos va a conllevar, en principio, lo que sea reorientar nuestras estrategias, nuestros productos, nuestros servicios. ¿Para qué? Pues para seguir siendo competitivos y sobre todo para seguir estando vigentes, ¿no? En principio, si queremos garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de nuestra empresa, debemos adaptarnos a los cambios que nos plantean este tipo de entornos. Bueno, 10 recomendaciones que son susceptibles de aplicarse en cualquier ámbito de negocio, cualquier tamaño de empresa, etcétera, etcétera. La primera sería medir y establecer metas con objetivos claros. En gestión de operaciones tenemos una máxima, solamente se puede mejorar lo que se puede medir. Entonces, debemos plantear objetivos cuyo cumplimiento se pueda evaluar de manera fehaciente, de manera clara. Una segunda recomendación implicaría lo que es determinar qué tareas se van a realizar internamente y cuáles vamos a terciarizar. Es el momento de las llamadas economías colaborativas. Es el momento de hacer sinergias con aliados, donde nos especialicemos en lo que realmente somos buenos y terciaricemos o busquemos aliados, sinergias, para que nos puedan apoyar en las tareas en las que a lo mejor no somos tan productivos, no somos tan eficientes. ¿Eso qué va a conllevar? Pues tenemos que orientar los recursos correspondientes para lo que sea interno, para lo que vayamos a cometer nosotros, para capacitar, para buscar el personal idóneo. Y por otro lado, otra parte de los recursos tienen que ir a la búsqueda de elegir proveedores externos que nos puedan estar apoyando pues justamente en este tipo de actividades. Una tercera recomendación, pues muy actual, que finalmente todas las empresas estamos teniendo problemas de flujo, es considerar opciones que nos permitan pues justamente mitigar este flujo, ¿no? Hay que ver nuevas formas de financiamiento, en la medida que podamos utilizar nuestras líneas de crédito, revisar y priorizar los pagos con nuestros proveedores, difiriendo compras o haciendo pagos en función a la urgencia que tengamos de sus materiales para la operación. Por ende, de la misma forma y en sentido inverso, la cobranza se vuelve fundamental, ¿no? Entonces, un buen equilibrio entre la cobranza, entre nuestros pagos, esa renegociación de los términos
de crédito que tenemos con nuestros proveedores, con nuestros clientes, y buscar ese equilibrio. Una cuarta recomendación, cambiar la forma de administrar nuestra marca y de relacionarnos con nuestros clientes. Aquí, pues bueno, surgen los canales de venta digitales, el famoso e-commerce, pero un e-commerce bien entendido. Es decir, tener un e-commerce no es tener una página web, tener un e-commerce no es tener una red social en la cual promocionamos nuestra marca, nuestro producto, vendemos, no. Es todo un ecosistema digital perfectamente organizado, perfectamente engranado, donde toma un papel fundamental la analítica de datos, el análisis de información, pero que finalmente nos va a permitir posicionar nuestra marca y pues plantear nuevos canales que no tienen por qué menoscabar los canales tradicionales, dando nuevas opciones de venta. Y sobre todo con una máxima, cambia nuestro modelo de negocio en el momento en que utilizamos este tipo de canales digitales. ¿Por qué? Porque si en un canal tradicional somos nosotros quienes estamos buscando al cliente, en estos canales digitales, todo radica en un buen posicionamiento de marca, en un buen posicionamiento en los motores de búsqueda, para que sea el cliente quien acuda a nosotros, para que sea el cliente quien realmente nos busque. Como quinta recomendación, tendríamos la planificación y documentación de los procesos. ¿Por qué? Para lo que antes hacíamos de forma improvisada o de forma reactiva, ahora se torne previsible y nos permita pues realmente abordar las problemáticas de nuestros procesos. Como sexta recomendación, tener la flexibilidad necesaria para cambiar rápidamente cuando nuestros proveedores, materias primas o opciones de entrega ya no sean viables. Consideremos que en esta coyuntura de pandemia hay muchas empresas que para reducir costos pues han desarrollado estructuras de proveeduría muy centralizadas y muy reducidas en cuanto al número de proveedores, pero hay que tener cuidado en eso. ¿Por qué? Pues porque ha habido muchos quiebres de stock, nos hemos quedado sin suministros. Aquí nos acompaña el día de hoy el director de calidad de Brose, aquí en Puebla. Él luego les podrá decir en esta coyuntura cómo, por ejemplo, el sector automotriz pues ha estado carente de circuitos electrónicos, de componentes plásticos, por todos los problemas que hubo con el gas, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, en Texas, y obviamente, si no tenemos desarrolladas estructuras de proveeduría alternativas, pues eso nos plantea pues, lo que está pasando ahora en la industria automotriz, ¿no? Paros de línea, paros de planta, pues con el consecuente agravio, ¿no? que trae para la empresa. Como séptima recomendación, a ver, hasta que se ha quedado. Ahora. Pues tendríamos la opción de priorizar las áreas que resulten estratégicas para la empresa, lo que se denomina establecer la ruta crítica. ¿Y por qué tenemos que priorizar estas áreas estratégicas? Porque no va a ser posible que profesionalicemos todos los procesos, todas las áreas de un solo paso, ¿vale? Entonces tenemos que dar prioridad a lo que suponen los procesos de la ruta crítica. Hay que proteger de manera efectiva y segura la salud y el bienestar de los trabajadores, y más en este contexto, porque al trabajador hay que darle seguridad, hay que darle certidumbre. Si queremos que su desempeño sea bueno, si queremos ser más productivos, de alguna forma debemos proteger al trabajador y debemos comunicarle de forma transparente todas las medidas de protección que estamos llevando a cabo. Hay que definir liderazgos claros y pautar una cesión gradual y consciente
del poder de decisión. Ya lo decíamos antes, 2, 3 cabezas piensan mejor que una, siempre que estemos alineados. Y un liderazgo efectivo no implica gustar, no implica que nos sigan, implica que consigamos resultados. ¿De acuerdo? Eso es un liderazgo efectivo. Y finalmente hay que tratar de medir de forma muy precisa y anticiparnos a los impactos que puedan tener las diferentes medidas gubernamentales bueno, pues en la coyuntura en la que vivimos y en este entorno VUCA, el gobierno continuamente está sacando medidas que de alguna forma impactan en nuestra empresa. Entonces, es conveniente que tengamos a alguien muy enfocado en tratar de visualizar estas medidas y cuáles van a ser sus impactos. Bueno, finalmente, y antes de hablarles muy breve del programa MIT, unas sugerencias finales en torno a estas claves que acabamos de comentar, y es que a nivel global, no solamente en México, pues en el ámbito empresarial nos encontramos ante un escenario pues, de unas condiciones extraordinarias, ¿no? Por un lado, a nivel económico, pues nos enfrentamos a una clara desaceleración, ¿no? Y por otro lado, a nivel estratégico, a nivel operativo, pues tenemos que lidiar con la imparable irrupción de las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que se denomina la cuarta revolución industrial, que además pues, ha venido acelerado por este proceso de pandemia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, bajo mi punto de vista, las sugerencias finales que les plantearía para esta gestión empresarial efectiva? Bueno, lo primero es, hay que entrarle a las nuevas tecnologías, no nos queda de otra. En el ámbito estratégico operativo es uno de los retos más importantes que tenemos. ¿Por qué? Porque ha cambiado la forma de hacer negocio, ha cambiado la manera en que las empresas se relacionan con su cadena de suministro, con sus empleados, con sus clientes, etcétera, etcétera. Entonces, la automatización de los procesos, la inteligencia artificial, el análisis avanzado de grandes cantidades de data, el Big Data, el Machine Learning, son elementos que de alguna forma nos van a hacer más productivos, más eficientes y adaptarnos mejor a este cambio, ¿no? que planteábamos. El tema del e-commerce, que ya hemos hablado anteriormente, tal y como lo hemos comentado, es decir, entendiendo el e-commerce como todo un ecosistema digital bien engranado, que me va a permitir diversificar mis canales tradicionales de venta, sin tratar de menoscabarlos, no tiene por qué menoscabarlos, pero al mismo tiempo nos van a permitir cambiar nuestro modelo de distribución, pasando de uno donde nosotros somos quienes vamos a la búsqueda del cliente, a otro donde es el cliente quienes van a buscar, quienes nos van a buscar en este caso a nuestro organización. La economía colaborativa, la economía circular, que en el ámbito digital pues tenemos una manifestación en los famosos marketplaces. El marketplace finalmente es eso, es una plataforma digital que favorece este sistema de economía colaborativa. Entonces, hablamos de una plataforma online, ¿no?, que establece las conexiones ideales, perfectas, entre diferentes usuarios, compradores y vendedores, y donde nos repartimos con otros aliados en el ámbito de nuestra operación, mejores que nosotros o más preparados que nosotros para ejecutar ciertas labores, para repartirnos lo que sería pues todas las operaciones que agregan valor, ¿no?, en nuestro proceso, principalmente la parte logística, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué beneficios nos puede plantear para aquellos rubros en los que se pueda entrarle a estos sistemas de economía colaborativa o en el ámbito digital a los mercados virtuales? Pues en primer término tendríamos lo que es el ahorro en costos. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, nos repartimos los procesos de la cadena de valor, ¿no? Nos enfocamos en lo que realmente somos productivos, en lo que realmente
somos eficientes, y a lo mejor pues terciarizamos lo que es la parte logística, o inclusive la parte comercial, ¿no? Obviamente esto a cambio pues de cierta comisión por cada venta que se realice, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el tema de los pagos. ¿Por qué? Porque es la misma plataforma la que gestiona el pago de los clientes. Entonces nos despreocupamos de las cuestiones de líneas de crédito a los clientes, problemas de devoluciones de dinero, gestionar los datos bancarios y personales de nuestros clientes con la confidencialidad debida, etcétera, etcétera. Entonces, en principio, obviamente ahorros en términos de costos bancarios, etcétera, etcétera, porque finalmente todo lo tenemos concentrado en este caso al pago de un único elemento, que es la misma plataforma que gestiona la distribución y la entrega del producto. Una tercera ventaja es el tema del apoyo en otros vendedores, las famosas ventas cruzadas. Al compartir espacios de venta con otros muchos vendedores, al tiempo que un cliente entra en la búsqueda de un producto, también está expuesta nuestra marca, ¿no? Entonces, por ahí también se nos puede generar pues un mayor volumen de negocio en esa parte. Como una cuarta ventaja de esta economía colaborativa a través de plataformas digitales, tenemos la optimización en los motores de búsqueda y en el posicionamiento de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque es la misma plataforma experta en este tipo de actividades la que de alguna forma incurre en el gasto para poder posicionarnos en los motores de búsqueda. Es este tema de que por determinadas palabras por las cuales un cliente entre a buscar un producto, aparezcamos en los primeros lugares de los buscadores, etcétera, etcétera. Cuestión que este tipo de plataformas dominan a la perfección. Y, en último lugar, el manejar este tipo de esquemas es que nos va a permitir alternar diferentes precios y ofertas. Es decir, si yo combino, por ejemplo, landing propias, ¿no? O un e-commerce propio, con ventas en una plataforma de marketplace, con ventas en canales de distribución tradicionales, etcétera, etcétera, en cada uno de los canales me permite el poder manejar diferentes tipos de precios, diferentes tipos de promociones, etcétera, etcétera, pues abordando pues diferentes nichos, abordando diferentes segmentos de mercado. Luego podemos alternar diferentes precios, diferentes ofertas. Y el último tip, al cual no por ser el último pienso que es menos importante, todo lo contrario, para mí es uno de los puntos claves en esta coyuntura que nos estamos moviendo, debemos fortalecer y poner el énfasis en una gestión efectiva de la experiencia del cliente. La experiencia del cliente es clave. ¿Y qué es la experiencia del cliente? Todas las interacciones que tiene un cliente con una empresa. Desde la sensibilización o el conocimiento inicial de que existimos, el descubrimiento de nuestra empresa, de nuestro producto, de nuestro servicio, la propia compra, el uso del producto o del servicio, el servicio postventa, todo este cúmulo de interacciones, al final lo que van a hacer es forjar la experiencia del cliente. Y una buena gestión de la experiencia del cliente es lo que nos va a permitir ofrecer pues, un diferencial competitivo. Entonces, en principio, aquí les planteo 3 tips guía para asumir este desafío de lograr esa gestión efectiva en el manejo de la experiencia del cliente. Lo primero que deberíamos trabajar sería crear un propósito común en la empresa. Es decir, que todos los entes, todas las áreas, compartamos qué es lo que el cliente realmente está esperando de nosotros. Luego, lo primero es crear un propósito común en la organización. ¿Qué es lo que el cliente quiere? ¿Cómo lo vamos a abordar en este caso?
El segundo elemento sería conocer a los clientes de manera integral, comprender, entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, y entender también la parte emocional, como la clave en esa relación personalizada con el cliente. Y, en tercer lugar, sería ver al servicio excepcional no como un gasto, es un activo, es una inversión que nos va a proporcionar justamente ese diferencial competitivo. Bueno, pues termino esta primera parte de la presentación con esta máxima. La gestión efectiva de la experiencia del cliente supone ofrecer un servicio excepcional. Bueno, ¿por qué esta disertación? ¿Por qué estas claves como visualizadas para una gestión efectiva en la empresa? Bueno, pues porque en principio este programa, el cual pues hemos diseñado pues con toda la expectativa y con todas las ganas de poder proporcionarles herramientas de valor, el programa MIT, Management Innovation Tools, es un programa que realmente ha sido diseñado para poder proporcionarles justamente herramientas que les permitan abordar justamente estos tópicos que acabamos de ver, y que por ende les lleve a la práctica, a esa gestión efectiva y significativa de generación de valor para su empresa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, el programa, en principio, nos va a proporcionar herramientas que nos van a permitir medir. ¿Y qué es lo que vamos a medir? Productividad, desempeño, eficiencia de nuestros procesos, rentabilidad, preferencias de nuestros clientes, los errores en los que estamos incurriendo en los procesos, y en definitiva, pues una de las máximas que hemos dicho, ¿no? Hacer más profesional a nuestra empresa. Luego, en primer lugar, herramientas de medición. En segundo lugar, estamos hablando de que el programa va a abordar técnicas que nos van a ayudar, primero, a una mejor y más rápida adaptación al cambio, considerando estos entornos VUCA de extremada complejidad, y, en segundo lugar, llevar a la práctica esa gestión efectiva de la experiencia del cliente. Y, finalmente, como última, digamos, aportación del programa, nos vamos a apoyar en las nuevas tecnologías. ¿Para qué? Pues, en primer lugar, para medir en tiempo real. De nada sirven a día de hoy esas fotografías de la empresa pasado el mes que no nos permiten abordar o plantear acciones correctivas a mitad de mes para lograr el logro de nuestros objetivos. Nos vamos a apoyar en nuevas tecnologías para analizar grandes cantidades de data y de información lo más rápido posible, y nos vamos a apoyar también en estas nuevas tecnologías para simular y proyectar el comportamiento pues, de variables estratégicas para nuestra organización y que de alguna forma nos permitan abordar con mayor eficacia, con mayor asertividad, pues esta complejidad de los entornos VUCA. Entonces, es por ello que me he apoyado en esa disertación sobre estas claves para la gestión efectiva de la empresa para poder plantearles cuál va a ser el valor que estamos proyectando, que estamos planeando que les pueda generar un programa como este. Y me gustaría hacer un poco mención al adjetivo de innovación, ¿no? Porque a veces esa parte del innovation, ¿no? de técnicas o reglas de gestión innovadoras, a veces nos puede llevar al error. No estamos descubriendo el hilo negro, o sea, son las metodologías que tenemos en vigor en este momento. Algunas de ellas, por ejemplo, en el ámbito de los procesos,
todo lo que es la parte, por ejemplo, de la metodología Seis Sigma, o la mayor parte de herramientas estadísticas para el control de los procesos o de la calidad, provienen de inicios del siglo XX. Entonces, ¿dónde radica el aspecto innovador? Pues en muchos casos en la parte del uso de la tecnología para poder plantear esas formas de medición, en el uso de medición en tiempo real, no como decíamos antes, estar esperando a que haya transcurrido cierto periodo para poder hacer análisis, ¿no? Entonces, ese es el aspecto innovador en muchos de los aspectos, ¿no? En muchas de las temáticas que vamos a abordar. Y bueno, pues hasta aquí sería un poco la presentación que les quería compartir. Y si quieren, antes de que planteemos alguna pregunta o algún tema, hoy nos acompaña una de las personas que me va a estar apoyando en este programa, en concreto en uno de los módulos, y me gustaría, es David Damián, director de calidad de Brose, aquí en Puebla. Él, junto conmigo, pues les vamos a impartir lo que sería el módulo de operaciones. Y pues, David, no sé si te gustaría comentar algo en torno al programa. Bueno, sí, buenas tardes. Claro, con respecto al programa, me parece un programa que es ágil y que tiene muchas herramientas muy importantes que son de aplicación práctica, son de aplicación inmediata. Y en el caso específico de lo que me ha invitado a mí el doctor David para compartir con ustedes, que es en el ámbito de las operaciones, pues es que las operaciones muchas veces son incomprendidas, sobre todo en aquellos giros de negocio que no se dedican a la fabricación, pero las operaciones son importantísimas en cada empresa, es el corazón, es el motor que mueve a cada empresa. No importa que fabriquemos productos, vendamos productos o prestemos servicios, todos quienes estamos en las operaciones de las empresas sabemos que la gestión efectiva de las operaciones implica comprender a profundidad el funcionamiento de la empresa y de cómo los diversos procesos de la empresa afectan las tareas diarias y, pues, por supuesto, el resultado final. Entonces, en este módulo de operaciones vamos a ver una herramienta que nos va a ayudar para medir de alguna manera los errores que estamos cometiendo en un proceso determinado. Y una vez implementadas las mejoras, saber qué tanto mejoró el proceso. Eso es muy importante porque, como decía también el doctor, si nosotros no medimos, no sabemos qué tanto estamos mejorando y, por supuesto, podemos estar apuntando las baterías en diferentes direcciones sin lograr realmente un impacto fuerte, un impacto que agregue valor a la operación de la empresa. Entonces, esta herramienta que vamos a ver nos va a servir para eso, para poder medir los errores que comete un proceso y, por supuesto, encontrar la solución y, una vez implementada, poder comparar cómo estaba mi proceso antes de la mejora y después de la mejora. A mí me parece una herramienta muy interesante, muy importante y que, como digo, es vital para el funcionamiento de las empresas. Creo que eso es lo que podría yo comentar en este momento, David. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, y antes de darles paso, por si hay alguna duda, alguna cuestión que les gustaría que aclaráramos y demás, pues comentarles que se trata de un programa muy práctico, está dividido, repartido en 6 módulos, se imparte en la modalidad taller, o sea, realmente son talleres en 6 semanas consecutivas que abordan diferentes áreas funcionales de la empresa. Es un tema secuencial, es decir, en un momento dado, las temáticas que vamos a ver en este primer programa, pues de alguna forma, si alguien muestra interés
en alguna especialidad, etcétera, etcétera, lo va a poder completar en subsiguientes programas porque va a haber una secuencia, va a haber una continuidad. Las áreas funcionales es la parte financiera, es la parte de ventas, la parte comercial, es la parte de operaciones, como decía David, es la parte de investigación de mercados, es la parte de liderazgo y recurso humano, y finalmente hay un último módulo muy práctico de generación de mucho valor, donde aglutinamos las herramientas, las metodologías de los 5 talleres anteriores en sus diferentes especialidades para que en un simulador de empresa, durante un tiempo virtual de un año, pues gestionen una empresa. Gestionen una empresa en todas sus áreas, con el cometido de generar la mayor cantidad de flujo pues, al final de este año de operación, ¿no? Una actividad pues que la verdad, en mi experiencia y en los foros a los que lo hemos llevado, pues de generación de mucho impacto, ¿no? y de mucho aprendizaje. Y como último tip, de todos los talleres, de todos, se tienen que llevar una herramienta aplicativa para ponerla en práctica inmediatamente en su empresa. Por ejemplo, por ponerles el ejemplo, en el módulo financiero, pues vamos a plantear una herramienta para proyectar la rentabilidad de su empresa, y no solamente proyectar la rentabilidad, sino lo más importante, qué elementos son los que me están incidiendo en esa rentabilidad y con qué grado de significancia. ¿Es el precio o los precios? ¿Son los costos? ¿Es la mezcla de ventas que muchas veces no consideramos, ¿no? En la parte de operaciones, lo decía David, una calculadora de el nivel sigma de un proceso. ¿Y qué es el nivel sigma de un proceso? El número de errores que estamos cometiendo en ese proceso. Es la filosofía 6 Sigma. En el ámbito, por ejemplo, de investigación de mercados, un simulador de preferencias. Es decir, todos los módulos, todos los talleres les tienen que dejar como valor una herramienta para ponerla en práctica en el mismo momento que están saliendo del taller. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y, pues bueno, si tienen alguna pregunta, algún detalle, pues tomen el micrófono y con todo gusto aquí David y yo pues les intentamos aclarar cualquier duda que tengan. David, una petición. Sí. ¿Nos podrías compartir tu currículum, por favor? Sí, claro. De hecho, bueno, no sé, Ana, a través del IESDE, si se lo podemos hacer llegar. Hola, profesor. Sí, claro, con muchísimo gusto le mandamos el currículum. De todas formas, estamos proyectándolo también ahorita en este momento en la pantalla. Perfecto. Tenemos otra pregunta en el chat. ¿Sí? ¿Cuál sería tu recomendación o recomendaciones para una mejor y más rápida adaptación a la aceleración digital en general? Que por fuerza de la pandemia y las múltiples crisis desencadenadas se han venido presentando. Pues mira, acá, o sea, aunque parezca burdo lo que voy a decir, es perderle el miedo. Es decir, la parte clave en la mayor parte de herramientas digitales es la cantidad de información que tenemos que manejar, ¿no? Aquí tenemos que tener presente lo siguiente: la ventaja competitiva nos la va a dar no la cantidad de información que tenemos, sino nuestra capacidad de análisis. Las plataformas digitales, en todas sus vertientes, la parte clave es la parte analítica. Y ya viene, toda esa parte ya viene muy formulada, toda esa parte ya viene con output, con salidas muy fáciles de interpretar, muy entendibles, que es lo que realmente va a agregar valor a nuestras empresas. Entonces, desde luego, perderle el miedo, explorar todo este tipo de ecosistemas. Claro, son muy variables, ¿no? Hablábamos del tema del e-commerce, hablábamos del tema del marketplace, ¿no? Yo, por ejemplo, pues me he encontrado empresas reacias, ¿no? Por la complejidad
que implica manejar este tipo de canales, sobre todo generar ese cambio de cultura, ¿no? En ciertos rubros y en ciertos segmentos de la población es complejo, ¿no? Entrar a este tema del comercio digital, pero hay que tratar de cambiar esa cultura, hay forma de hacerlo, ¿eh? Y bueno, clave lo que comentábamos antes, la experiencia del cliente. Y esa parte nosotros la podemos moldear, ¿eh? Hay plataformas para el tema analítico. Por ejemplo, cuando implementamos el tema del comercio digital, debe ir de la mano, hablábamos de todo un ecosistema, pues de todo el ecosistema analítico, por ejemplo, de Google, ¿no? El Business Analytics, el Google Analytics, el Google Business, ¿no? Todo ello, pues me va acotando a qué segmentos me debo dirigir, cuál es el día que tengo la mayor venta digital, qué productos son los que más estoy vendiendo, en qué días, en qué colores, etcétera, etcétera. Todo esto ya te lo entrega el Analytics. Y bueno, pues, ¿cómo lo debemos acometer? Es que si no le entramos, pues llevamos las de perder. O sea, hay que entrarle, no hay de otra, y irlo moldeando. Y en el peor de los casos, ¿no? Como siempre digo, no funciona, pues finalmente eso ya lo tenía. Tengo mis canales tradicionales de venta, pero desde luego, y bueno, en base a mi experiencia, algunas empresas que estamos ahí coacheando y demás, pues prácticamente en cuestión del año su volumen de ventas se ha tornado, si anteriormente era el 80% canales tradicionales, 20% comercio digital, pues prácticamente esas tornas se han volteado, y ahora mismo es justamente al contrario. Pero sí requiere pues una dedicación, o sea, no es tener una página, no es tener una red social. Hay que trabajar. ¿Más preguntas? David, ¿podrían poner la diapositiva donde están los módulos? Sí. Sí, tengo otra pregunta en el chat. Dice, Sí. una de las recomendaciones que nos aporta es el buen liderazgo. Hoy en día, con los cambios suscitados por la pandemia, ¿cómo debería ser el buen estilo de liderazgo? Bueno, de entrada debería ser un liderazgo por resultados. Un liderazgo efectivo es un liderazgo por resultados. No es un tema de gustar, no es un tema de que nos sigan. Hay un elemento muy importante. Muchas veces los líderes tenemos la estrategia, pero hay un segundo elemento a tener en cuenta. ¿Tenemos la capacidad para ejecutarla? Ese elemento también hay que tenerlo en cuenta. Hay que establecer prioridades. ¿En términos de qué vienen esas prioridades? ¿Cuáles son los primeros elementos que tenemos que abordar? Pues hay dos elementos a valorar. Primero, ¿qué impacto va a generar a la empresa? ¿Impacto en qué términos? Impacto en crecimiento, impacto en cifra de negocios, impacto en rentabilidad. Y el segundo elemento para acotar esas prioridades es, de nuevo, la capacidad de ejecución. ¿Realmente tengo el equipo humano para abordar esa estrategia? ¿Realmente tengo el elemento financiero para abordar esa estrategia? Eso es un liderazgo efectivo. Luego, primero, por resultados. Segundo, establecer prioridades. Y tercero, pues lo que hemos dicho. Puedo tener las estrategias, pero también he de considerar que debo tener la capacidad para ejecutar, para poder operar esas estrategias. Creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Agradecerte, David Martín, agradecerte, David Damián, por esta valiosa participación. Recordarles que el programa inicia el próximo 20 de julio, estos seis módulos, 6 talleres, con un horario a través de videoconferencia de 3 de la tarde a 8:30 de la noche. Y si requieren que sea de manera presencial y se encuentran en la ciudad de Puebla, podemos hacerlo también presencial, con un horario de 2 de la tarde a 8:30 de la noche, incluyendo la comida. El monto de inversión pues puede variar, ya sea si quieren tomar todos los módulos completos,
que sería de 18,000 pesos masiva por los 6 talleres o por módulo individual 3,300 masiva. De todas formas, en un momento, ahorita terminando la sesión, voy a enviarles a su correo electrónico toda la información necesaria para que puedan pues tomarla en cuenta y pues esperemos que se sumen a este gran proyecto que lidera pues David Martín, que como sin duda él lo ha dicho, pues son herramientas de simulación que nos van a ayudar a todos para poder pues tener una gestión empresarial más efectiva. Muchísimas gracias, David. Pues no sé si alguien tenga algo más, no sé si tengas algo más que decir. Bueno, en principio, acotando quien preguntó por el tema del liderazgo, en el curso de liderazgo, en este programa, estarían trabajando en este primer programa lo que es la gestión del cambio, el manejo de conflictos, e incluso hay un apartado especial para pues, este nuevo contexto laboral, ¿no? Que nos ha tocado ahora en la pandemia, pues también, ¿no? Algunos tips relevantes para cómo manejar este nuevo contexto laboral. Y en el slide que acabas de proyectar, Josué, comentarte que hay que hacer una corrección en el módulo de operaciones. No sé si me lo puedas volver a proyectar. Lo que se va a ver como herramienta en el módulo de control de operaciones es una calculadora de lo que se llama el nivel sigma de un proceso, que es justamente eso, para evaluar el número de errores que estamos cometiendo en los procesos. Para acotarles y que no se vayan con el susto de esto del nivel sigma, el mayor nivel de calidad que puede haber a día de hoy a nivel mundial en una empresa es lo que se llama el nivel de calidad 6 sigma. ¿En qué se traduce un nivel 6 sigma de calidad? En cometer 3.4 errores por cada millón de oportunidades de fabricación, de realización de un servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, 3.4 errores por cada millón de oportunidades de fabricación. Entonces, para que se den cuenta lo que implica el poder medir en qué nivel sigma están mis procesos, porque eso me va a delimitar cuántos errores estoy cometiendo. Y esto es aplicable a cualquier tipo de proceso, operacional, de servicios, en el área de compras, financiera, recurso humano, etcétera, etcétera. Son todo herramientas globales que se pueden poner en práctica en tiempo real, ya mismo en las empresas. Excelente, David. Pues muchísimas gracias. Agradecerles su participación a todas las personas que se conectaron a este webinar y pues recordarles que les estaremos enviando en un momento toda la información a sus correos electrónicos. IESE, School of Management. Transformamos directivos, impactamos empresas.